logres tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Joan Merchán, y hoy me acompaña el pastor David Quintana. Hoy queremos compartir un tema que sé que va a ayudar a muchas personas a ser libres y saber cómo poder luchar, y entender también cómo, sin saber, los seres humanos están engañados creyendo que lo que tienen es natural, o que nacieron con eso, o que eso viene con ellos, y todas estas cosas son situaciones de errores de la vida del ser humano. Y bueno, ya vamos a entrar en materia. Buenas tardes, pastor David. Sí, buenas tardes, pastor. Bendecimos a todos los televidentes de su programa y les animamos a que nos acompañen en esta hora, porque sabemos que va a ser de gran bendición para sus vidas. Bien, vamos a tomar el pasaje de primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo, ¿cuál es el versículo? 17, ¿no? Pero vamos a leerlo desde por aquí, del versículo 12 al 17. Pongan atención. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo me dejaré dominar por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Bien, si miramos esto, el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia. No se la escribió para los no creyentes, se la escribió a los que él había dejado encargado, a los que él había enseñado. Dice la historia, cuenta la historia, que el apóstol Pablo, después de haberlos dejado, vuelve nuevamente y se entera de cosas, ve cosas diferentes. Y desde los primeros capítulos, del capítulo 1, todos estos capítulos, comienza hablando el apóstol Pablo de que ve cambios en la iglesia, de que ve diferencias, de que ve que hay divisiones, de que hay problemas, de que hay luchas. Entonces comienza él a decirles estas palabras del versículo, 12, ¿no? Ajá, 12. Y comienza hablando de que no sabéis, le está hablando a la iglesia, vuelvo y digo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías. ¿De quién? De Jesucristo. Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. La iglesia estaba de alguna forma actuando mal, porque ¿qué es lo que ocurre? Igual, miremos la actualidad. En la actualidad, una persona llega a una congregación, comienza a buscar de Dios, se acerca porque viene con problemas, se acerca porque está cansado de la situación, tal vez económica, del matrimonio, problemas con los hijos, tal vez la muerte de un familiar, cualquier situación
que cualquiera de nosotros decide acercarse a Dios por muchas razones, cualquiera de estas que dije o otras más. Y entonces la persona comienza ahora a querer hacer las cosas bien, pero entonces tiene esa lucha. La persona, el creyente ahora llamado cristiano o llamado evangélico o llamado católico o llamado cualquier otra forma, congregación, por no dar más nombres, comienza a tener esas luchas en agradar a Dios y agradar al hombre, agradar al mundo. La Biblia dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, pero entonces el cristiano ahora tiene luchas internas y quisiera hacer las cosas bien, pero termina haciendo las cosas mal. Por eso dice el 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, hay cosas que la persona tiene. Romanos capítulo 7 también dice que el bien que quiere hacer la persona termina haciendo lo malo, porque hay el pecado dentro del ser humano, es la lucha que tiene. Pero luego dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Se hacen uno solo. Esto lo hablaba en estos días en el programa Despertar con Dios. ¿Cómo es eso de que se hace uno solo? Miremos esto. Pastor, ¿podría usted explicarnos quién fue primero, el hombre o la mujer? Y bueno, explíquenos esto y para continuar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue la creación? Porque dice, los dos son una sola carne. Al comienzo también hay una palabra parecida. Sí, Señor. Inicialmente Dios hace al hombre, ¿verdad? Toma polvo de la tierra, sopla aliento de vida y hace al hombre. Y después de haber creado todo lo que hoy nosotros observamos y vemos, entonces viene una pregunta, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Dios dice que hace caer sueño profundo sobre Adán, toma de la costilla de él y forma la mujer. Y entonces fíjese que establece al varón y a la hembra, a la mujer. Y establece allí un principio, fíjese, desde el tiempo que estaban ellos en el huerto del Edén. Dice, los dos serán una sola carne, es decir, el primer matrimonio, la primera familia que estableció Dios fue Adán y Eva. Y desde ahí se parte que obviamente el que se casa, entonces tiene derecho, Dios establece, aprueba la relación sexual, la relación íntima. Y cuando ya se da ese paso, pastor, bueno, entonces allí donde se hace la consumación de ese matrimonio y dice, se vuelven uno. Bien. Pide bien lo que dice la Biblia que explicó el pastor. Dios toma del hombre una costilla, o sea, saca algo interno del hombre, algo que le pertenece al hombre y con lo que es del hombre hace una mujer. Cuando después Dios se la presenta a Adán, él dice unas palabras. Ajá. ¿Recuerda las palabras que dice él? Le echa un piropo, ¿no? Es como un piropo. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego sigue diciendo, dice es la palabra, dice porque el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese. Miremos bien lo que pasa ahí. Dios forma a Adán y de Adán saca a Eva. No tenían papá ni mamá. El padre era Dios, el creador. Ellos no tenían padre y madre. Eran los primeros seres. Pero viene una palabra que ellos de repente se quedarían, como dicen por ahí, como masticándola, ¿no? Dijo, por eso se unirán, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Diría, por decir, cualquiera puede decir que Adán diría, pero Adán diría, ¿y cuál madre si no tengo madre? ¿Y cuál padre si no tengo padre? Usted es el que me creó. Pero estaba hablando de una forma futura, las descendencias. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Ahora, volviendo a Corintios 6, versículo 16, dice: ¿no sabéis que el que se une con la ramera no es la que vende ramas? Está hablando de una mujer prostituta, mujeres que se venden su cuerpo o que prostituyen su cuerpo, algunas por dinero normalmente, otras no por dinero, sino porque ya es algo que hay en ellas contaminado. Entonces dice: el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella. Quiere decir que una mujer que es prostituta, o como hay palabras, dicen por ahí, mujer de la vida fácil, ¿no? Y algunos echan broma con eso y dicen: ¿cuál vida fácil? No nos metamos dentro de eso. Pero por lo menos una mujer que está con diferentes hombres y le pagan por estar y tener relaciones sexuales, se le dice así. En la Biblia habla de ramera, también habla de prostituta. No queremos con esto hundir a esas mujeres ni hablar mal de ellas, solamente estamos mostrando la parte de cómo se hace uno, cómo Dios. La Biblia da una palabra, Jesús dio una palabra sobre estas mujeres. En los evangelios Jesús les dijo a los fariseos que prostitutas y borrachos entrarán primero al reino de los cielos. No quiere decir que lo que está haciendo lo está probando Dios, no, sino que si se arrepienten, si dejan esa vida de pecado, Dios extiende la misericordia para todos. O sea, lo que quiere decir es que hay personas o hombres que tal vez se creen muy eruditos, muy estudiosos, muy santos, y que pueden condenarse, y que esas mujeres o esas personas que están en pecado pueden arrepentirse y pueden entrar primero al reino de los cielos. Pero enfoquémonos en el punto que queremos mostrar. El hombre, el ser humano, fíjese bien, le sacaron una costilla. Quiere decir que para ese hombre, la mujer, como dicen por ahí, una costilla. Por eso le dicen a la mujer la costilla, como vulgarmente, ¿no? Ajá. Vulgarmente Sí. dicen: esa es la costilla mía, Ajá. ¿verdad? Bueno, entonces fíjese que quiere decir esto de que cada hombre le hace falta una costilla de una forma espiritual, pero el hombre, todo hombre le hace falta y debe tener su costilla, significa su mujer. No es cualquier mujer, es la mujer que Dios tiene destinada para ese hombre, ¿verdad? Sí, señor. Es una mujer que Dios tiene destinado para ese hombre. Pero vámonos a la historia de David, que no vamos a leer el pasaje, solo vamos a comentar lo que ocurrió con David, que hace años el pastor Daniel Merchán predicaba algo y me quedó a mí como sonando, ¿no? La historia de David: se casa con la hija de Saúl, Mical, creo que era. Sí, señor. Mical. Mical. Se casa porque era, digamos, el premio por vencer a Goliat. Se casaría con la hija del rey. Él fue y se casó con la hija del rey. Esa era su esposa, pero no era su costilla. ¿Y por qué uno puede decir eso? Que Mical era su esposa, pero no era su costilla. Significa que esa no era la que calzaba dentro de él. Esa no era la que Dios tenía programada para él. El complemento, ¿no, pastor? El complemento no era Mical. Sí, señor. Porque fíjese que con el tiempo, Mical, cuando David viene danzando porque trae el arca del pacto, Mical se ofende porque dice: como el rey, porque ahora después, cuando pasa esto, David ya era rey. Entonces ella dice: ¿cómo va a pasar una vergüenza que el rey danzando casi en ropa interior? Y se rió de él, ¿no? Y se rió de él. ¿Qué pasó con Mical? ¿Qué pasó, pastor, con Mical? Bueno, esta mujer dice que quedó estéril, no pudo tener hijos debido a ese
a ese concepto que tuvo de su esposo, porque era el rey porque David. estaba adorando a Dios. Claro, claro, Ajá. estaba. Pero entonces mire lo que ocurre. David se casa con esa mujer, pero Dios le tenía una mujer a David, que no era Mical, pero él se casó con la que no era. Resulta que después la esposa verdadera de David, tal vez él se casó adelantado, tal vez se adelantó a esa mujer. Y cuando aparece la que realmente es su esposa, estaba casada, Que fue Betsabé, ¿no? que fue Betsabé. Sí, estaba casada con Urías Eteo, ¿no? Urías. Ajá. Cuando David manda a sus soldados a la guerra y ve a Betsabé, no le sabía ni el nombre, dice la Biblia que solamente ve una mujer muy bonita bañándose, y entonces la manda a llamar. La mujer, como es el rey, pues accedió al rey, tuvo relaciones sexuales con el rey, quedó embarazada. Y después, ¿qué hizo David para poder de alguna forma legalizar ese error del embarazo? ¿Qué pasó, pastor? Bueno, pues Urías Eteo llegó a la casa y dice que, bueno, muy, diríamos, saturado de la guerra y de Ajá. todas las muertes que habían David, pasado. David mandó a buscar a Urías. Ajá. Y se queda allí, dice que se queda aparte de la casa para esperar un tiempo y sí entrar a su casa, y después viene un proceso donde él es puesto en línea de batalla, lo manda a estar en primer lugar y que arreciara la guerra para que él muriera, y así fue. Pero ¿cuál fue la razón por la cual David mandó a buscar a Urías, que era el esposo de Betsabé, que no era la esposa de David, sino que fue, digamos, la amante, pero que realmente ella era la que debía ser la esposa, pero como se adelantó él, ella también se adelantó? Pero la razón por la cual mandó a Urías a buscarlo, porque ella estaba embarazada, Claro, de David. claro. ¿Y qué es lo que quería hacer David con Urías? De una u otra forma era o sea, tomar ese espacio, diríamos, ese acercamiento a ella, porque estaba con él, con Urías Eteo, y finalmente dice que fue puesto a la guerra, ¿no? En la guerra y murió. Sí, Murió. ajá. O sea, quiere decir que David, al ver que Betsabé estaba embarazada, mandó a buscar al esposo para que tuviera relaciones sexuales, y supuestamente el embarazo era del esposo cuando realmente era de David. Pero como fue pecado, era pecado esto que había cometido porque era adulterio, Sí, señor. terminó muriéndose el niño. Ahora, pero ¿por qué? Cualquiera nos puede decir, ¿y cómo es eso de que esa era su esposa si estaba casada? ¿Por qué decimos esto? Porque de David, de la relación, porque ya después al morir Urías, y luego sí, ahí sí no estaba comprometida, se casó con Betsabé, la tomó como mujer, ahora como esposa. De ellos dos, de David y Betsabé, vino su hijo Salomón, Que fue rey, ¿no? que fue el rey, Tercer y rey de continuó Israel. la descendencia, donde después vino el Mesías, Jesús. Quiere decir que la esposa verdadera era Betsabé. Sí, señor. Pero vuelvo y digo, se adelantó él y se adelantó ella por no conocer el propósito de Dios, por estar buscando la costilla que no era, se cometen problemas. Ahora, volviendo otra vez al pasaje de primera carta de Corintios 6:16. ¿No sabes que el que se une con una mujer que no es la esposa, digamos así, es un solo cuerpo con ella? Quiere decir que cuando el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, o siendo su esposa, se hace un solo cuerpo. De alguna forma, si se hace con la que no es esposa, se está de alguna forma legalizando o haciendo lícito. Por eso que en el versículo 12 dice: todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. Se está haciendo supuestamente legal esa relación
sexual y espiritualmente quedan afectados los dos. El hombre con la mujer que no es su esposa, digamos en este caso el pasaje prostituta. Ahora, ¿qué ocurre? Si miramos esta parte de que la mujer al unirse con cualquier hombre se hace uno solo en cuerpo, también se hacen uno solo en espíritu. Y en espíritu significa que el ser humano sin Dios está contaminado de espíritus del mal. El que acepta a Jesucristo ahora renuncia a esos espíritus y viene el Espíritu Santo al espíritu de ese ser humano, hombre o mujer. Pero como están sin Dios, solamente sabiendo que existe y haciendo la voluntad de cada quien, entonces espiritualmente se afectan. Quiere decir que lo bueno del uno, supuestamente bueno, pasa para el otro. Lo malo del uno pasa para el otro. Es decir, pastor, quedan ligados, quedan amarrados, en otras palabras, para ser uno en la carne e igualmente dice uno en el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Lo que la persona tiene, ¿verdad?, negativo, se le transmite a la mujer. Y lo que negativamente tiene la mujer se la transmite al hombre, porque se unen, se vuelven uno. Entonces quedan atados, quedan amarrados. Entonces, como usted decía, los espíritus que tiene, en este caso el hombre, se los transmite ¿a quién? A la mujer. O lo contrario, la mujer se los transmite al hombre. Ajá. Digamos, miremos un ejemplo. Un hombre que es casado y que nunca ha tenido otra mujer sino solo su esposa. Están bien, Dios aprueba esto, pero ese hombre tal vez decide unirse a una prostituta, tiene problemas en el hogar, se deja hallar por los amigos, se deja llevar por las noticias, por la internet, por la información. Bueno, como decía alguien por ahí ayer, se deja llenar de tanta información mediática, digamos. Dejémoslo ahí, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué ocurre? Si un hombre se une con una mujer, se unen los espíritus, se contaminan lo bueno y lo malo, que más bien es ningún bueno, todo lo malo. Ahora una mujer prostituta que ha estado, vamos a decir, poquitos, con 10 hombres. Esa mujer tiene su espíritu contaminado de 10 espíritus. Y aparece un hombre supuestamente sano que está con su esposa nada más y se une a esa prostituta. Ahora se va a unir lo de 10 hombres y lo de ella son 11 y lo de él son 12. Tiene una contaminación de espíritus. Ahora este hombre contaminado de conductas malas tiene relación con su esposa que no tiene la culpa de nada y la esposa queda contaminada con todas las conductas. De ahí vamos a decir, porque no es todo, pero probablemente, y vamos a decir una cantidad grande, no voy a decir porcentaje porque la Biblia no habla de eso. La mujer comienza a tener conductas raras y por eso es que esa mujer que era tan fiel comienza a ser infiel por culpa de que su esposo la contaminó de infidelidad de todos esos hombres que venían de estar con esa prostituta y como él se unió a esa prostituta también ahora este hombre contaminó a su esposa y por eso es que a veces esposas son infieles ¿por qué apareció con esto? Quieren hacer lo mismo, ¿no, pastor? Sin saberlo. Está un deseo. ¿Por qué razón? Porque se hacen uno solo. Uno solo. Eso fue lo que pasó con Sansón, ¿verdad? Dice la escritura que le gustaban las filisteas. Él sabía que no eran del pueblo de Israel, no tenían el conocimiento, no tenían ningún temor. Y dice que eso fue lo que lo ató, lo amarró a las filisteas. Filisteas eran acérrimos enemigos de Israel, ¿verdad? ¿Y cómo terminó Sansón? Dice, revelándole el secreto de su fuerza a una mujer llamada Dalila. Y yo miraba el significado de Dalila, significa coqueta, una mujer que se le metió tan a fondo que logró descubrir el secreto que era el cabello. Cuando le cortó el cabello, inmediatamente él quedó sin fuerza. Bien,
Bien, hay más ejemplos que queremos hablar hoy. Ejemplos de situaciones, de conductas, como dije al comienzo. Personas que de repente eran hombres, vamos a decir hombres o jóvenes que eran muy hombres Es el caso contrario, ¿no, pastor? y de repente comienzan a tener inclinaciones de homosexualismo. ¿Y por qué razón? Si viene con una conducta de hombre. Vamos a un video y compartimos este punto también sobre por qué esta contaminación. Nosotros somos llamados a ser un solo espíritu con Dios, con Jesucristo. Vamos al video. Continuamos con este programa La Verdad Te Hará Libre. Usted necesita ser libre porque tal vez usted esté unido a alguien que no es su esposa. No estamos hablando para que se divorcien, no estamos hablando para dañar hogares, estamos hablando para que se restauren. Hay personas que tienen conductas y no saben por qué. Fue porque se hizo un día uno con alguien que no debía. Ejemplos, el que dimos de la mujer prostituta, se une con un hombre y contamina al hombre, y a su vez ese hombre contaminado contamina a la mujer, y ahí está el desorden grande de contaminación de espíritu. Fíjese, nada más, una muestra de que alguien cuando tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, o mujer con hombre que no es su esposo, las infecciones que puedan tener se transmiten. Por eso se habla de enfermedades venéreas, se habla del SIDA, porque se transmiten las enfermedades por la relación sexual. Ahora, quiere decir que se hacen un cuerpo, se hacen un espíritu. Ajá. Estaba diciendo en la parte anterior cómo una persona de repente termina, que es un hombre o un joven bien, que le gustan las mujeres, ahora termina diciendo que le gustan los hombres y que siente atracción. Porque un día, sin querer o queriendo, pero sin saber, tuvo una relación, tal vez de niño, tal vez lo abusó alguien, tal vez otra persona lo abusó, y lo que tenía esa persona espiritual, que tal vez no era enfermedad venérea, por decir que no sea eso, sino lo espiritual de ese hombre que abusó de un niño o de una niña, se transmite espiritual. Entonces esa persona después también quiere abusar de niños y no sabe por qué, pero esa persona también probablemente después quiere o siente deseo de ser un homosexual y no sabe por qué, y termina después creyendo y diciendo que nació así. O otros dicen que desde niño vienen con eso. Todo esto es contaminación espiritual. Y por esa razón esa contaminación, pastor, tantos jóvenes homosexuales, les ofrecen dinero a otros, los brindan, les compran, están con ellos y después se vuelven más homosexuales y terminan siendo transgénero. Transgénero, sí. El otro siguió así como medio hombre y mujer, bisexual, y el que fue abusado después dice que quiere ahora ser mujer. Claro, pastor, porque esa contaminación que tiene la persona, en este caso, si se abusó de él siendo un niño, la toma él, es contaminado, ¿sí me entiendes? Entonces, continúa una secuencia, una cadena que posteriormente ya tiene mayores consecuencias porque optan definitivamente por amar a los hombres, por querer a los hombres, incluso por casarse. Fíjese que en Europa, por ejemplo, ya es normal ver dos hombres tomados de la mano,
porque ya la sociedad los ha aceptado, los ha establecido y, por ejemplo, en Colombia ya se aprobó ese matrimonio, ¿verdad? Entre dos hombres. Entonces, ¿qué observamos? Que eso va en contra, Dios aborrece eso, Dios abomina esa actitud. ¿Por qué? Porque vimos en el principio que Dios estableció fue al hombre y a la mujer. Ese es el orden de Dios. Dios ama el matrimonio, quiere que cada día haya más matrimonios, pero ¿entre quién? Entre un hombre y una mujer. Aborrece que se haga entre dos mujeres o entre dos hombres, porque está en contra de los mandamientos de Dios, en contra de lo establecido por Dios, y rompe todas las reglas. ¿Cómo se va a comparar que un niño sea adoptado por dos hombres, dos homosexuales? ¿Qué ejemplo se le puede dar a un niño, a una niña, que vea, ¿y quiénes son sus papás? Ah, bueno, son dos hombres que se aman, que se quieren, que se casaron, que se establecieron una relación, pastor, cuando la Biblia dice el orden, y el orden es el hombre y la mujer serán una sola carne. ¿Para qué? Para continuar la descendencia y a su vez el mandato de Dios que crezcamos y nos multipliquemos. Claro, y es que cuando Dios sacó de Adán una costilla, no le dice, como dicen por ahí, no le hizo a Esteban, a Eva fue que hizo, no a Esteban. Cuando esta persona está convencido, porque es que están convencidos de que Dios los aprueba. La Biblia dice que Jesús vino a morir por todos los seres humanos, por todos los pecadores, por homosexuales, por borrachos, por ladrones, por mentirosos, por todos, por los que lo maldijeron o los maldicen. Jesús vino a morir por todos. Pero el que crea, el que se arrepienta, el que cambia la conducta, puede ser libre de esa situación y es aceptado por el Señor, pero no como borracho, no es aceptado como adúltero, no es aceptado, no, es aceptado como un hombre que tuvo un pasado errado, pero que hoy se arrepintió. Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre? Estas personas, como todos, no solamente esto, las prostitutas, el adúltero, todo, tiene algo en su ser que ya está dentro de su corazón, el amar, el desear, y dice, pero es que ellos dicen, no, pero es que sienten que nacieron para ser homosexuales, porque está contaminado el espíritu que tiene ese hombre, porque es que muchas formas, no vamos a enfocarnos en este tema hoy porque tendríamos que buscar razones por la cual las personas terminan siendo homosexuales. Que hay muchísimas razones, no solamente porque uno lo abusó, porque lo acariciaron, porque el papá lo abandonó, porque lo despreciaron, muchísimas, porque, bueno, no terminaríamos aquí de dar ejemplos por las razones por la cual, porque el papá no está, bueno, porque, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Se hizo un espíritu con otro y se pasó lo que tenía el otro. Por decir, vuelvo y digo, un homosexual, un joven, le ofrecen y se une con un homosexual y después es ese joven que solamente tuvo una relación, que él no fue el abusado, él fue el que estuvo con el otro. Después comienza a tener inclinaciones. Ajá. Pero fíjese bien lo que dice el versículo 17 para entender. El 17 dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Pablo le dijo, el que se une a la ramera, una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto le da a uno esperanza, alegría, y uno dice, quiere decir que la contaminación que yo traía, usted traía, el pastor traía, cualquier creyente hoy traía de errores, de pasados, de muchos ejemplos de errores, contaminado de espíritus,
llega a la iglesia, le pide perdón al Señor Jesucristo, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, como dijo Jesús en Juan 12, 23 y 24, que Jesucristo le dijo a los discípulos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Jesús dijo, yo debo morir a llevar el pecado del ser humano a la cruz, yo debo morir para dar fruto. Cualquier persona que tenga un deseo que no es sano, que tal vez el deseo es estar con una mujer que no es su esposa, un amante, tal vez el deseo es fornicación, tal vez el deseo es homosexualismo, tal vez el deseo es drogas, tal vez el deseo es alcoholismo, el alcohol, es que la persona comience diciendo esto, diciendo así, haciendo esta oración, Señor, la Biblia dice una cosa y yo estoy deseando otra cosa. Hay algo dentro de mí que no entiendo, que me gusta, pero tú no estás de acuerdo. Así que en el nombre de Jesucristo yo muero a este deseo que hay en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón, en el nombre de Jesucristo, y me hago un espíritu con tu espíritu, Señor. ¿Qué ocurre? Cuando uno comienza a buscar a Dios, le pide perdón al Señor Jesucristo. Hechos 2, 38. Sí, señor. ¿Cómo dice Hechos 2, 38? Dice Cuando le preguntan a Pedro, ¿no? ajá. Bueno, dice arrepentidos, o sea, hay un cambio de actitud, recibir al Señor Jesucristo y Él perdonará todos los pecados. ¿Qué significa eso? Reconocer al Señor en nuestra vida hace que mi cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo y hay una transformación tan grande que la persona comienza a notar que todo lo que ha estado obrando negativamente en su vida, las actitudes, los pensamientos, en fin, todo lo que se trae del pasado, comienzan a ser cambiado y la persona establece un cambio que es en convertirse en templo del Espíritu Santo. Ya el cuerpo ya no va a servir al pecado, no va a servir a la fornicación, al adulterio, al lesbianismo, al homosexualismo, sino que va es a permitir los cambios que promete hacer el Espíritu Santo de Dios. Bien, mire, para finalizar, ya que nos quedan unos minutos nada más, la Biblia nos muestra lo siguiente. La persona ha estado en un pasado contaminado de espíritus. Le pide perdón, acepta a Jesucristo. Ahora viene por aceptar a Jesucristo, dice la Biblia en Juan 1:12, el que acepta a Jesús pasa a ser hijo de Dios. Hechos 2:38, cuando le dicen los judíos, ¿qué hacemos? Arrepiéntese, bautícese en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo viene a mi espíritu y yo me hago un espíritu con el Espíritu Santo. Primera carta a Corintios 2, versículo 10 en adelante, hasta el 14 creo, ahí habla de que nosotros por recibir el Espíritu de Dios comenzamos a conocer los secretos de Dios. Tenemos ahora la mente de Cristo. Nosotros pensamos ahora como piensa el Señor. Y qué hermoso es hacerme uno con el Señor. Y si miramos el pasado, se hace uno con una prostituta y se contamina, ahora me hago uno con el Señor y me hago un espíritu. Por esa razón, los cristianos deben, porque deben y deberían, los cristianos deben ser guiados por el Espíritu Santo, deben escuchar la voz de Dios porque se están haciendo uno con el Señor. Y esto es una bendición, entender esto, de que ahora soy uno con Dios. Ahora sé lo que Dios quiere, ahora Dios nos muestra, Dios nos habla. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros, pastor? Bueno, el Espíritu Santo nos revela, nos guía, nos instruye, nos redarguye, nos convence de pecado, ¿verdad?
ya vamos sabiendo qué le agrada a Dios, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, que está en la palabra, y qué es lo que a Él le desagrada, porque Él mismo nos lleva a eso, a tener un arrepentimiento frente a las cosas negativas que no le agradan a Dios. Bien, entonces vamos a orar para despedir este programa, pero le invito a que haga una oración ahorita para que oremos y podamos estar, digamos, hacernos un espíritu con el Señor. El propósito de Dios, cuando el hombre desobedeció, el propósito de Dios era que su espíritu estuviera sobre toda carne. Hechos 2:17, lo dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán. Profetizar significa, como está unido al Espíritu de Dios, oye la voz de Dios, de lo que Dios quiere decir a un pueblo, a una ciudad, a una persona, a una iglesia, y por eso dice, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer aquello, porque esa persona se hizo uno con el Espíritu Santo. Usted necesita ser uno con el Espíritu. Necesita escaparse de espíritus del mal. Usted necesita salir de ese error. Ya vamos a hacer esta oración. Repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, te pido perdón por haber unido mi cuerpo con quien no debía unirme. Te pido perdón, Señor, por haber tenido relaciones sexuales con hombres siendo hombre. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por haber tenido relaciones sexuales con mujeres que no era mi esposa. Te pido perdón, Señor, por haber tomado la mala decisión en un pasado de contaminarme sin saberlo. Te pido perdón, Señor, por haberme dejado llevar por los amigos y me condujeron a cosas malas. Hoy renuncio y anulo todo pacto que hice con el diablo inconscientemente y conscientemente en el nombre de Jesucristo. Señor, renuncio a todo espíritu inmundo, toda contaminación de espíritus por las relaciones sexuales o por invocación de demonios, se van de mí en el nombre de Jesucristo. Anulo toda maldición generacional que vino a mi vida por mis antepasados en el nombre de Jesucristo. Me declaro libre, me declaro un espíritu con el Señor, me declaro uno con Cristo Jesús. Señor, gracias por permitirme ser uno contigo. Yo necesito, Señor, ser libre. Y por eso te doy gracias. Señor Jesucristo, usted es mi Señor y mi Salvador. Me declaro libre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo.